Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Cuna, soy profesor de educación física, vivo en la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, y quiero darles la bienvenida a esta nueva mesa, a esta jornada que organiza el Frente del Deporte y la Educación Física, con esta actividad en estos 2 meses de julio y agosto, y que, bueno, ha involucrado un equipo muy importante de colegas, de profesores, todos integrantes de esta gran familia del Frente del Deporte y la Educación Física. Es de destacar que esta transmisión va en vivo a través de Zoom y la plataforma Facebook Live, y quería destacar el compromiso del equipo liderado por el licenciado Dante Gutiérrez Mónaco, y que integran, entre otros, Maya Andrade, Daniel Fabricio, Mabel Sorcín, Luis Noriega, Mónica Salas, Luciana Brito, Walter Talavera, Walter Ojeda, Elba Hoyos, Mario Pérez y un sinnúmero de colegas que permanentemente durante 2 meses hemos estado coordinando acciones de esta, repito, gran familia que somos más de 150 colegas integrantes del Frente para el Deporte. En el día de hoy tenemos en el eje políticas públicas la presentación de la mesa Incidencia de la economía en el desarrollo del deporte argentino. Y nos van a estar acompañando el licenciado Esteban González, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esteban es licenciado en Economía, tiene una diplomatura en Política y Gestión Deportiva, es disertante del curso de Gestión Deportiva del Comité Olímpico Argentino en la temática Economía del Deporte. Está cursando la maestría en Deporte en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido disertante en diversos cursos y seminarios. Es profesor de la materia Organización Deportiva en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo José López Pájaro. En la Universidad de Flores es profesor de la materia Reglamento y Arbitraje en la carrera Tecnicatura en Deportes. Ha sido integrante de la Selección Argentina de Patín Carrera, director técnico nacional y manager de selecciones nacionales de patín, y también en su trayectoria, en su hoja y su ruta de vida ha sido deportista sobresaliente del Club Atlético Vélez Sarsfield. Acompañándolo a Esteban va a estar la licenciada María Eva Muguerza de Misiones. María Eva es licenciada en Economía de la Universidad de El Salvador, está cursando el doctorado en la Universidad Católica, es docente universitaria de diversas cátedras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Misiones, es investigadora, ha dictado seminarios en Economía del Deporte durante el año pasado en la modalidad online, y es miembro de la Federación Deportiva Universitaria de la República Argentina, está en la comisión directiva. Así que, hechas las presentaciones, los saludo. Esteban, buenas tardes. María Eva, buenas tardes. Y bueno, comenzaríamos a conversar justamente de la temática de hoy sobre la incidencia de la economía en el desarrollo del deporte argentino. Bueno, gracias Javier, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Eva también por acompañarnos. Bueno, un poquito la idea de hoy es charlar con ustedes acerca de la temática planteada, y bueno, seguramente después ahí Javier nos planteará las preguntas que puedan hacer y podremos ir respondiéndolas si sabemos la respuesta. Y si no la sabemos, trataremos de sacarla juntos. Así que bueno, no sé, Eva, ¿querés compartir vos o comparto yo pantalla, como quieras? Dale, lo comparto. Espera que te habilito. Dale. Dale. Perdón, Eva, no sé si vos querés decir algo antes de que... Así No, agradecerles la posibilidad de compartir, de participar y de colaborar en estos encuentros. La verdad que me parece súper oportuno y bueno, charlemos y veamos qué sale de esto. Ahí estamos. Bueno, un poquito la idea es bueno, empezar charlando con ustedes acerca de ahí cuando vamos pasando. La primera idea de hoy es, muchos lo conocen, pero nos parece apropiado trabajar con ustedes o contarles lo que deben saber muchos otros no, cómo es el sistema deportivo en Argentina desde el punto de vista de las asociaciones deportivas. ¿Por qué desde el punto de vista de las organizaciones deportivas? Porque bueno, el sistema deportivo tiene un sector privado
empresas y la industria del deporte, mucho más, que no está en esta diapositiva. Pero un poco la idea de esto es contarles que el sistema público está compuesto por el Ministerio de Turismo y Deporte, Secretaría de Deporte de la Nación, como todos ya saben, y a su vez Secretaría de Dirección y Secretaría de Deporte provinciales, que interactúan permanentemente con la Secretaría de Deporte de la Nación, y es un sistema privado que, bueno, ahí tenemos nosotros federaciones nacionales, Comité Olímpico, federaciones provinciales, clubes, confederaciones de federaciones, federaciones de clubes. Ahí la idea es contarles que están interactuando permanentemente, como deben saber, el espacio, la cosa pública con el sistema privado interactúa permanentemente en el desarrollo del deporte y cómo van interactuando para poder lograr políticas públicas hacia el desarrollo del deporte. Pasando, Eva, la diapo, vamos un poquito a las funciones que tiene el deporte específicas. Un poco acá tiene que ver con estas funciones, que el deporte tiene muchos valores, ¿no? Múltiples valores, y que son educativas, de salud pública, no me acuerdo, memoria social, estaba también la cultural, la lúdica y la económica, que también supone el deporte como motor de crecimiento económico. Hace varios años que la disciplina de economía del deporte viene trabajando y viene ocupando espacios en pos de que la economía pueda tener un lugar importante en lo que es dentro del deporte, porque bueno, le da, con el crecimiento de los mercados que se van dando, el análisis económico es fundamental y cobra relevancia en esto. Por eso la función del deporte económica distributiva cobra cada vez más importancia y cada vez hay más estudios, análisis. Ahí, bueno, Eva forma parte de un observatorio de economía del deporte con la universidad, y que van trabajando permanentemente en cuestiones que hoy no están trabajándose tanto en el deporte, que con propuestas como estas se van avanzando. Claro, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, digamos, hay varios temas con la economía del deporte. Básicamente la economía, digamos, incorpora algo de racionalidad, sobre todo en la organización, en la administración, en la gestión, que bueno, ayuda en la organización, en los presupuestos, que ahora en los últimos años hay mucho de eso, entonces creo que ha sumado en ese sentido a la coyuntura y a la organización. Bueno, el deporte como bien económico, bueno, es un producto que complejiza su estudio. El deporte, al ser es un término muy polisémico que complejiza el estudio, análisis permanentemente como bien económico, y se clasifica en la perspectiva económica como un bien de consumo. Ahí están las definiciones, ¿no? Un bien de consumo de bienes y servicios por parte de los hogares, participantes, espectadores con sus destinatarios finales. Un bien intermedio, fabricante que lo utiliza para la fabricación de varios productos o de otros productos, como un bien público, que lo vamos a ampliar dentro de la próxima diapo seguramente, que puede ser puro o impuro. Ahí lo que es puro tiene dos características: de ser no rival y no excluyente. Como bien público impuro hay un ejemplo de bien club, y bueno, el bien privado, ¿no? Como bien privado, que su consumo exige pagar un precio directo o indirectamente y responde más a los criterios del mercado. Esta clasificación del deporte como bien económico nos parece importante. No siempre se analiza o se piensa el deporte dentro de estas características dentro de lo que es un bien económico, y por eso es bueno, dentro de la temática que planteamos hoy, también contarles cómo se va dividiendo, cómo se analiza, cómo se estudia, y la complejidad que va teniendo cada uno de estos análisis, ¿no? Así que, si querés, Eva, pasamos directamente a la otra y vamos charlando la definición de bien público. Acá lo que les quiero contar es Dale. que lo que les queremos contar en realidad es que dentro de lo que es la teoría económica hay una parte de la teoría que estudia lo que se llaman fallas de mercado, es decir, cuando el mercado no funciona a partir de esto que todos conocemos como la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Entonces, esto de que un bien que sea de consumo, un bien privado, su precio resulta de la interacción de la oferta y la demanda, y está todo bien y estamos todos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien, cuando digamos no es oneroso, o no hay alguien que esté dispuesto a ofrecer ese bien, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no hay oferta de un bien que quizás es necesario. Y a ese tipo de bienes nosotros, por ejemplo, lo llamamos bienes públicos. Y ahora vamos a contarles un poco las características de esos bienes.
a eso nosotros le llamamos falla de mercado. Y también a otras cosas que se llaman externalidades, que también les vamos a contar un poquito más adelante. Entonces, este tipo de situaciones configuran lo que se llaman fallas de mercado, o sea, cuando el mercado no funciona bien. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un bien público? Básicamente son dos, la no exclusión y la no rivalidad. Ahí es cuando el bien público es puro, ¿sí? Cuando no se puede excluir a nadie de su disfrute y cuando no hay rivalidad en el consumo. Esas son las dos características que tiene un bien público que es puro. Y para que nos imaginemos de qué estamos hablando, tenemos acá esta tablita para darnos una idea. ¿Cuándo se la diferencia? Cuando estamos hablando de un bien privado, bueno, cuando hay exclusión y hay rivalidad, ¿sí? El caso de qué sé yo, un auto, choripanes, casas, qué sé yo, hay exclusión y hay rivalidad, entonces estos son los bienes privados tradicionales. Y los bienes públicos puros, cuando no hay exclusión y no hay rivalidad, estarían en esta zona, que serían los casos de defensa nacional, justicia, deporte social o comunitario, por ejemplo. Y después tenemos casos intermedios, donde, por ejemplo, puede no haber exclusión, pero sí rivalidad. ¿Rivalidad qué significa? Que no hay exclusión, que yo no puedo bloquearte el acceso a ese bien, pero rivalidad significa que si yo llegué primero, ¿sí? Por ejemplo, a un banco de pesca, yo llegué, me llevé el pez primero, el pescado primero, listo, no queda para el que viene después. Eso significa rivalidad, ¿sí? Y después, bueno, en el otro caso, que sí puedo excluirte porque en el club cobro una cuota para el que entra, entonces eso configura una exclusión, ¿sí? Pero una vez que los que están adentro ya está, disfrutan, no hay rivalidad, ¿sí? Entonces esas son las situaciones. En estos dos casos serían bienes públicos pero no puros, ¿sí? Y en este caso sería puro. Pero en definitiva estamos hablando de diferentes tipos de bienes públicos. Ahí quisiera agregar un poquito, Dale. fíjense lo que trabajamos, ¿no? Mucho en el deporte, las colonias, ¿no? Una vez se cree que las colonias son un bien público que todos pueden acceder, que es verdad, que no hay que pagar, pero hay una rivalidad inherente, ¿no? Porque no, la colonia inclusive tienen hasta cuotas de chicos que pueden ir. O sea, ahí con Dante hemos trabajado una época mucho el patín de las colonias, yo que vengo del patín, y teníamos una cantidad de chicos que podíamos tener de clase, para dar una clase correcta, para no tener caídas, para no tener problemas. Bueno, hay una rivalidad en algo que es público, que se da público, hay una provisión pública, ¿no? Pero bueno, por eso es tan difícil encontrar un bien público puro, ¿no? Es muy difícil. En el deporte es muy complejo, porque bueno, no sé, fútbol mismo, hay un playón comunitario, como planteaba perfectamente, pero ¿cuántos pueden jugar en una hora? ¿Cuántos pueden jugar en un rato? ¿Cuántos pueden tener en la práctica? ¿1000, 2000, 3000 con 2, 3 profes? Y sería complejo, salvo que el playón sea gigante y haya tantos profesores que puedan darse la misma clase. Pero bueno, el deporte como bien público, para seguir un poquito con ustedes, tiene características de bien público el deporte por sus implicaciones sociales, sanitarias, educativas y culturales. Las autoridades tienden a garantizar y fomentar, ayudando a la práctica deportiva como un componente más en la distribución, y dentro de ahí donde está el gasto público social. Después vamos a ver cómo el deporte va saltando o fue saltando de lugar en lugar en diferentes gestiones gubernamentales. Bueno, bien público puro e impuro, lo acaba de explicar claramente la profesora. Y bueno, y los servicios deportivos generan externalidades, esto es una realidad, que pueden ser consideradas positivas o negativas. Ahí vamos a ver la palabra de vuelta a la profe, pero claramente generan externalidades, vamos a ver qué son, y veremos cuáles son las positivas y negativas. Y bueno, valorar económicamente los beneficios basados en las preferencias de los individuos mediante la función de utilidad social es una tarea compleja en economía porque requiere muchísimos datos, ¿no? Para formar una función de utilidad social requiere muchísimos datos para poder hacer algo correcto, ¿no? Así que por eso es importante que sepan que, bueno, en una comunidad se puede analizar mediante datos cuál es la valoración que le dan al deporte. El deporte compite con otras industrias del ocio y se está estudiando ese tipo de situaciones ahora.
pero bueno, es importante que sepan que se analice y se empieza a estudiar este tema que es complejo de su análisis. Tal cual. Bueno, volviendo al tema de las externalidades, la idea de externalidad tiene que ver con esto de que en general hay dos agentes y uno de ellos realiza una actividad que influye en el bienestar de otro. Y esa actividad puede ser tanto cuando está produciendo algo o cuando está consumiendo algo, ¿sí? Y ese efecto que tiene sobre ese otro puede ser positivo, puede ser negativo, y si es positivo no recibe ninguna compensación, y si es negativo no paga por ese perjuicio que causa, ¿no es cierto? Entonces, no me acuerdo si puse algún ejemplo, y si no se los voy a dar, a ver. Sí. Acá. Bueno, entonces es positiva cuando la acción de una de las partes beneficia a la otra. Entonces, un descubrimiento científico, claramente eso genera externalidades positivas, entonces en ese caso está claramente justificado que haya becas para la investigación, para el desarrollo, y externalidades negativas del tipo, cuando la acción de una de las partes genera costos para la otra, por ejemplo, los vertidos emitidos por una fábrica en un río, entonces es necesario que el Estado intervenga para que esa fábrica deje de verter esa contaminación en el río, porque aguas abajo se está afectando a las comunidades o lo que sea que esté más abajo. Entonces, estas fallas de mercado lo que hacen, entender que existen estas fallas de mercado, lo que justifica es la intervención del Estado para compensar estas situaciones que se generan. Entonces, ya sea para generar bienes públicos, ¿sí? O para sostener los bienes públicos cuando es necesario, para favorecer que existan externalidades positivas y para minimizar las externalidades negativas. Ahí te sumo, Eva, una ¿Vale? externalidad negativa en el deporte. Imagínense cuando hay un juego panamericano y está cortada las calles por la ruta panamericana que usan los colectivos, que usan los chicos. Hay gente que no le gusta el deporte. Entonces tiene que cortar un camino diciendo, o está una carrera de ciclismo, entonces está cortada la ruta y la gente tiene que desplazarse un montón de kilómetros para poder, no le gusta. Hay gente que le encanta y dice que buenísimo, me quedo a ver todo el día la prueba. Y eso genera salud, un montón de cuestiones del deporte. Pero la externalidad negativa del deporte se da mucho en gente que no le gusta el deporte, ¿no? Y que ante un evento deportivo se ven perjudicados de una manera, no tanto con un costo económico, pero sí tener que ir a recorrer un espacio mucho más grande para poder sortear la ruta cortada o la calle cortada ante una maratón o un evento deportivo. Claro, como externalidad positiva, ante ese mismo efecto, ese mismo evento puede generar que más gente empiece a hacer deporte. Tal cual. Que los chicos se vean entusiasmados, que haya más valores deportivos, que la gente esté más positiva, más optimista. Bueno, esas cuestiones son externalidades positivas asociadas a ese evento, que no son el impacto del evento, que el impacto del evento vos lo ves después, o sea, que lo ves asociado a que hay más gente trabajando en relación a todas las actividades que genera ese evento, ¿no? Que eso lo vamos a ver en un ratito. Totalmente. Ahí el impacto económico del deporte, bueno, ahí tienen la definición, es el estudio que intenta constatar la dimensión de la contribución del deporte a la economía de un país, y que, bueno, grandes eventos deportivos crean grandes impactos en la economía, pero temporales. Distinto es a un impacto en la economía de una infraestructura, por ejemplo, que ya queda, ¿no? Queda y el impacto económico que puede tener con externalidades positivas, nucleándolo, bueno, es muy amplio a la medida que se desarrolla el deporte. Los impactos, los eventos deportivos grandes, casos Juegos Olímpicos, casos Campeonatos del Mundo de fútbol, de rugby o de básquet, generan grandes impactos, generan empleo, pero temporal también, ¿no? Son los Juegos de la Juventud 2018, generan un montón de impacto económico temporal,
y también generan impacto permanente, ¿no? Que son las infraestructuras que quedan, por eso se está trabajando mucho el movimiento olímpico en la relación con economía, en esto de que no queden elefantes blancos, que los escenarios, algunos son desmontables, con lo cual ahí entra la parte ambiental, ¿no? donde se puedan hacer, y entra lo que es economía circular hoy en día, donde se pueda trabajar un poco más todo el área de deporte y medio ambiente, sostenibilidad en el deporte, un montón de cosas más que se van trabajando y que tienen que ver con el impacto económico que también puede tener el deporte. No sé si pasamos o algo más. Ahí estamos. Sí, en relación a esto, estaba bueno mencionar y acompañando un poco lo que vos decís, esto de que el deporte en definitiva, hacer la doble mirada, ¿no? Que la economía tiene impacto en el deporte, pero el deporte tiene impacto en la economía y también tiene un impacto social que derrama en la economía, ¿no? Las actividades del sector del deporte, como por ejemplo esto que estás hablando de la organización de un evento deportivo, generan producción de bienes y servicios y distribuyen rentas y en algunas ocasiones crean ocupación. Entonces, hoy hablábamos con Javier antes de empezar la charla, que justamente hay políticas de desarrollo local basadas en turismo deportivo. Entonces, lo tenemos nosotros en Argentina y también en otras partes del mundo, políticas de desarrollo local que se basan justamente en estimular el turismo deportivo para desarrollar localidades, ¿no? Y para medir el impacto de eventos deportivos, lo que se hace es tratar de identificar algunos indicadores que permiten cuantificar cuál es el flujo económico que genera ese evento deportivo. Y básicamente, como acá por ahí nuestro auditorio no necesariamente viene del mundo de la economía, tratamos de hacerlo gráfico para que se vea. La idea es cómo funciona esto. Bueno, básicamente cuando generás un evento deportivo lo que tenés es que hacer ciertos consumos, ¿no es cierto? Entonces, esos consumos nosotros ¿cómo lo vemos? Como el aumento de la demanda en un determinado sector de la economía. Entonces, suponte que vas y compras pelotas para tu evento. Así como compras pelotas, compras agua, compras un montón de cosas, ¿no? Todos sabemos cuáles son los presupuestos y cómo lo asignamos cada vez que tenemos que organizar un evento deportivo, pero tenemos que hacer un montón de compras. Entonces, ese primer consumo que hacemos, esas compras, implican una demanda que no existiría si no se hubiera hecho ese evento, primero, ¿sí? Entonces, esa demanda genera un consumo en la fábrica, esa fábrica después necesita más, le pide más a sus proveedores le piden más a sus proveedores, y eso genera todo un ajuste secuencial en la cadena de valor de ese producto, y así con cada uno de los productos que nosotros demandamos para ese evento deportivo. Entonces, nosotros en el observatorio lo que hacemos es usar algo que se llama matriz insumo-producto, que justamente lo que hace es captar ese ajuste secuencial con unos indicadores que ya están calculados, y podemos medir cuántas veces se multiplica cada peso de consumo inicial en la economía. Entonces podemos decir, bueno, tal evento, por cada peso que se puso, eso se multiplicó 2,5 veces, casi 3 veces. Bueno, ese dato, vieron que muchas veces sale en algunos estudios, bueno, nosotros lo podemos calcular. Así que bueno, ese es un dato interesante, porque te permite saber, bueno, en definitiva, cada evento deportivo, cuántas veces se multiplica en la economía. Y si bien, como dice Esteban, ese impacto es transitorio, porque bueno, sí, se multiplicó y después ya está, fue lo que quedó, ese impacto, en definitiva, cuando hay inversiones en infraestructura,
se convierten en permanentes, digamos, eso que es transitorio o temporal se puede convertir en permanente cuando hay infraestructura, porque después vos usás la infraestructura, desarrollás el deporte a partir de eso, y aparte, asociándolo a las políticas de desarrollo local, tu ciudad o tu localidad empieza a llamar la atención, la gente la conoce, vos podés armar como una marca de tu ciudad, como bueno, obviamente en un extremo lo hizo Barcelona en su momento con los Juegos Olímpicos, pero bueno, es modelo, digamos, cada uno en su escala lo puede hacer, entonces generás tu marca, podés identificar cuáles son los lugares de interés de la gente que viene. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho con el observatorio, en los eventos deportivos, bueno, identificar con encuestas, ¿no? Cuáles son los lugares de interés en la provincia, de los visitantes, qué lugares les gustaría visitar, estar, conocer, bueno, cuál fue el gasto que hicieron, qué cosas les gustaba hacer, bueno. Y entonces, cuando armás el próximo evento, vos ya dejás un espacio para generar esas visitas, o ya armás el evento con el día para que vayan a tal o cual lugar, y ya generás ese consumo, bueno, digamos que armás una estrategia para optimizar ese impacto con la gente que venga a tus próximos eventos. Entonces, combinás lo deportivo con el turismo, con el desarrollo económico del lugar, y bueno, y lo potenciás. Entonces, bueno, esto básicamente es lo que queríamos comentar con ustedes, que en definitiva los efectos de los eventos deportivos de cualquier magnitud, no necesita ser un juego olímpico, son temporales y se convierten en permanentes gracias al legado de las inversiones y al aumento del atractivo de la ciudad, ¿sí? Y de ahí esa relación tan estrecha que hay entre deporte y turismo. Y básicamente esto, que cuando uno va a medirlo, el impacto, cuando uno lo mira en el tiempo, el impacto del evento deportivo tiene como 3 momentos. El antes, que es cuando uno lo planifica, entonces ahí es el momento justamente de decir, bueno, voy a dejar un día para que vayan a visitar tal o cual lugar, si yo ya sé que tengo ciertos lugares interesantes, bueno, cómo lo voy a gestionar, obviamente la organización de las inversiones y demás, después el durante, que obviamente que es el momento clave y donde se generan todos los consumos y la repercusión mediática, y después los legados, que bueno, los legados, depende de la bibliografía que uno agarre, puede haber infinidad de legados, pero bueno, en principio uno los puede acomodar entre legado económico y sociales, y básicamente dentro de los sociales uno puede pensar en educación, en capital humano, en capital social y en el legado deportivo, que más o menos, que son los más importantes en realidad. Ahí sumar a lo que planteaba recién Eva, hoy un caso testigo de nosotros estamos trabajándolo en patinaje, es la provincia de San Juan. Está impulsando el deporte de una manera muy, muy concreta, con actividades, con mucha inversión en el deporte y de infraestructura. Estamos trabajando en los que van a ser los primeros Juegos Deportivos sobre ruedas, y bueno, en ese ámbito estamos viendo palpable, concretamente, cuánto están aportando al deporte, no solamente al patinaje, sino digo, al deporte de la provincia, generando un montón de externalidades, otra vez vuelvo, positivas hacia toda la provincia. Bueno, siguiendo con esta charla, nosotros lo que encontramos es contarles un poquito cómo la planificación estratégica de los últimos gobiernos en el ámbito deportivo han trabajado conjuntamente con lo que es el deporte para el desarrollo y la paz, es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. El deporte empieza a incorporarse en un montón de áreas que antes no estaba, y esta es una de ellas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a plantearse cuestiones como los programas deportivos bien diseñados consiguen ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo humano sostenible, contribuye al desarrollo económico y social y sostenibilidad del medio ambiente. Fíjense cómo el deporte empieza, como hablábamos antes, ¿no? a ser parte de bibliografía relacionada con los ODS, relacionada con lo que es Naciones Unidas, relacionada con el fomento de la práctica que genera
un círculo virtuoso que da nueva forma de actividad, viene servicios adicionales, creen trabajo y contribuye al desarrollo económico. Hay una relación entre deporte y desarrollo económico que cada vez está siendo más estudiada, más analizado el deporte como sector, ¿no? y todas las implicancias que tiene en la economía. Bueno, enseñar habilidades como el valor del esfuerzo, cómo trabajar en equipo, mejorando de esta manera la capacidad para el empleo. Yo vengo de un deporte individual, pero no me quedó otra de trabajar en equipo para poder llevar a Argentina en su momento a lo más alto de los escalafones mundiales, ¿no? Y bueno, sí, dale. Un dato nomás que me acordé, Sí, que dale, cuando dale. hablábamos en el seminario, en el mercado de trabajo, no sé si te acordás que lo habíamos visto, cuando lo tienen estudiado, que la gente que tiene antecedentes de haber participado en deportes de equipo y demás, en promedio tiene mejores sueldos que para un mismo nivel de capacitación, ¿no es cierto? Obviamente siempre pensando que estamos como en el mismo nivel de capacitación, las personas que tienen antecedentes de haber estado en equipos y haber trabajado y haber estado en deporte, tienen mejores sueldos que las personas que no han tenido ese antecedente, ¿no? Porque claramente tienen valores y capacidades, ¿no?, desarrolladas, que les permiten, les dan más herramientas, justamente esto que decís vos, para trabajar en equipo, a veces para liderar y a veces para seguir al líder, ¿no? Depende qué rol le toque dentro de un equipo de trabajo. Así que... Totalmente. Ya se sabe eso. Tal cual. Los deportes individuales hay que ver qué pasó todavía, pero deporte en equipo seguramente es así, es como decís vos. Así que bueno, pasamos a la otra. También siguiendo a lo que es el deporte para desarrollo y la paz, ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, se estimula lo que vimos hablando, ¿no? Infraestructura deportiva, grandes complejos como pequeños proyectos, nivelar un terreno para que sea seguro y adecuado para jugar, es estimular el desarrollo económico y genera, bueno, lo que vimos viendo, ¿no? Esto de empleo, esto de que el deporte está asociado a buenas prácticas, a un círculo virtuoso. Los programas deportivos diseñados eficazmente refuerzan capacidades humanas, crean conexiones y enseñan valores básicos y habilidades para la vida. Bueno, ahí lo complejo es tener programas deportivos diseñados eficazmente, ¿no? O sea, ahí es donde empieza a jugar la capacitación en las personas que diseñan esos programas deportivos, las direcciones de deportes municipales, provinciales, nacionales, y que busquen este tipo de conexiones permanentes entre individuos. Y bueno, cuando se combinan habilidades sociales y personales, el deporte puede ser un medio eficaz para interponerse la decisión por parte de una persona de abusar o no las drogas. Ahí donde el deporte también se queda claro cómo te aleja de adicciones, porque bueno, empezás a tener habilidades que están en un entorno distinto a otro y que bueno, te va llevando a tomar decisiones relacionadas al crecimiento personal y al trabajo en equipo. Hay otra más, bueno, los planes de deporte equilibrados ayudan a reducir discriminación y a ampliar el papel escrito de las mujeres. Ahí es un tema que también cada vez va tomando más importancia. Saben que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 fue el primer Juego Olímpico donde hubo la misma cantidad de mujeres como de varones. Es una política del Comité Olímpico Internacional empieza ya lo tiene, ¿no? Ya es una política instaurada y que bueno, tiende a nivelar la participación tanto de mujeres como de varones en el Juego Olímpico en total, ¿no? No solamente en deportistas, sino también en oficiales, en entrenadores, en directivos que viajen. Se empieza a trabajar acá, el Comité Olímpico Argentino está trabajando mucho en eso, en esa temática de la igualdad en todo sentido. El deporte integra a las personas discapacitadas para la sociedad, proporciona un espacio para interacción social positiva, reduciendo su aislamiento y echando abajo los prejuicios. Cada vez más el deporte empezamos a interactuar con el deporte para personas con discapacidad o con capacidades diferentes, y empezamos a tener muchos ejemplos de atletas, bueno, de alto rendimiento impresionante, importantísimos en Argentina y también en el deporte de base. Y los programas deportivos que aspiran a apoyar el desarrollo social deben estar bien diseñados, liderados por personas calificadas, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco es lo complejo la situación de los programas deportivos bien diseñados. Hay que tener en claro en la planificación estratégica que uno arma hacia dónde va, e incluir a todos los grupos independientemente de su edad, raza, género o capacidad. Todas estas cuestiones están planteadas y los planes estratégicos que Argentina fue llevando adelante del 2005-2006
hasta 2015 y después de nuevo a partir del 2019 adelante van en esta línea de acción y van incorporando, haciendo inclusivo cada vez más el deporte para que llegue a más personas. Sí, te cuento que bueno, en la paridad de género todavía es como la ley va por delante, Sí, todavía en la práctica falta. Nosotros, bueno, ahí en 2019 cuando medimos, tuvimos un Panamericano universitario, ¿no? De futsal, había varios países representados y cuando preguntamos, bueno, a ver cómo estaban conformados los equipos de apoyo, el 97% de los directores técnicos, etcétera, eran varones. Había solo 3% de mujeres. Es muy, muy lejos estamos de sí, esa... también ahora hubo una ley hace poco de despacho de justicia donde las comisiones directivas tienen que ser igualitarias. Digo, empezamos a cambiar Sí. un poco obligados, ¿no? En alguna temática, ¿no? Como si todo de seguridad. O sea, nos empezamos a usarlo cuando vimos que las multas eran muy, muy altas. Pero acá lo que está pasando en el deporte, en la dirección deportiva y en el deporte en general, es que la inclusión cada vez más de mujeres en el deporte no solamente da otra mirada, que claramente se relaciona con la economía, sino que también se está dando el caso en muchos casos que tienen mejores ideas, que presentan mejores proyectos, que tienen una inclusión en los proyectos que los hombres no tenemos o no desarrollamos todavía y vamos aprendiendo, ¿no? Este cambio que se va dando claramente es positivo para el deporte y para cualquier sector, porque nos permite interactuar de manera diferente y nos permite crecer, ¿no? Como actividad deportiva y tener cada vez más multiplicidad de proyectos que incluyen cada vez más un montón de cuestiones que quizás, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo ahora que me ocurre, el tratamiento de las atletas que quedan embarazadas, cuál va a ser el tratamiento que tenemos, Claro. es distinto el tratamiento que propone el hombre al que propone la mujer, haya sido o no madre, estoy pensando lo que está pasando hoy en día en el deporte de alto rendimiento, y bueno, ya las entidades acompañan el apoyo becario a las atletas que quedan embarazadas con un proyecto de vida. No, históricamente se cortaban las becas a las atletas que quedan embarazadas, hoy hay un cambio total, hoy la coordinadora deportiva del ENAR, del Ente de Alto Rendimiento Deportivo, Cecilia Farías, es mujer y tiene una mirada que le ha cambiado el ENAR en un 100%. Digo, empezamos a ver, ¿no? Mujeres en toma de decisiones, falta mucho, pero es buenísimo porque yo lo estoy viendo, lo estoy trabajando permanentemente con ellas y veo cómo el deporte va mejorando. Bueno, acá te cuento que en Misiones acaban de lanzar la semana pasada el programa de Incluides, que acá, o sea, creo que fue la primera provincia donde se lanza, pero va a seguir por todas las provincias, que justamente son protocolos para prevenir y, bueno, y actuar en casos de que haya abusos o situaciones complicadas entre entrenadores, entrenadoras y atletas y deportistas, bueno. Así que justamente bueno, me pareció muy, muy bueno y bueno, es una tesis de una subsecretaria acá del Ministerio de Deportes de la provincia. Así que la verdad que alto orgullo. Buenísimo, obvio. Que haya arrancado acá, y bueno, creo que va a ser para todo el país, así que muy bueno eso. Bueno, continuamos. Ahí vamos a los números. Le vamos a los números. Pusimos pocos igual. Sí, muy moderados. Bueno, lo que podemos ver acá, básicamente es la evolución solamente del presupuesto nacional ejecutado. Nosotros estos datos los sacamos del presupuesto abierto, que es lo que se puede ver en la página de internet. Tomamos los datos de lo que se ejecutó en cada año y marcamos cómo fue, en manos de quién estaba durante cada periodo de tiempo, como para tener una idea, ¿no es cierto? 2011 a 2015 la plata estaba en manos del Ministerio de Desarrollo Social, digamos la plata de deporte estaba dentro de Desarrollo Social, 2016-2017 en el Ministerio de Educación y Deportes, 18-19
Presidencia de la Nación, y bueno, 20 en adelante, Ministerio de Turismo y Deportes. Ahí un poquito te sumo, 19 con la Agencia Nacional de Deporte, que bueno, fue un poquito otra forma de gestionar el deporte en Argentina. Ahí podemos ver cómo el deporte va mutando, ¿no? En diferentes ministerios, Educación y Deportes, Turismo y Deportes. Ahí Turismo y Deportes pareciera ser, de los que estamos acá del palo del deporte, pareciera ser el lugar hasta ahora de todos los que vimos el que más le sirve al deporte, por lo que hablábamos antes, ¿no? Del impacto y todo lo que lo planteó Eva recién, hace unos minutitos, cómo ahí el deporte parece tener un espacio distinto, ¿no? No digo que esté mal los anteriores, pero digo, imagínense un momento donde la economía argentina, y ahí es donde vamos a la incidencia, ¿no? Cuando tiene una situación económica compleja, de baja de PBI o de aumento de desempleo, un montón de situaciones que el Ministerio de Desarrollo Social tiene dentro de su cartera, de su órbita, y bueno, el deporte de esos lugares empieza a tener un poco menos de importancia, no porque no la quiera tener el ministro o el gobierno o el presidente o la presidenta de la nación, digo, pero a veces está en lugares que otras son las prioridades Claro. en función de la situación económica que tenga el país, ¿no? Y ahí donde hablamos otro día con Eva en forma privada, el deporte no es anticíclico, ¿no? Con lo cual tenemos una situación que la iremos viendo, ¿no? De mutar de un lugar a otro en función de lo que cada gobierno piense del deporte. Hoy el deporte no es esencial en Argentina, no está considerado esencial, con lo cual por eso, bueno, el deporte, si bien sí la salud, sí la educación, y empiezan a abrirse un montón de cosas, el deporte recién ahora empieza a tornarse un poco más abierto hacia la práctica deportiva y la reactivación deportiva y lo que genera, ¿no? La reactivación económica asociada al deporte. Así que es un poco de números. No sé si quieras sumar algo más, Eva, ahí No, lo que uno ve es una tendencia creciente, digamos, en recursos puestos en deporte, que en algunos casos supera un poquito la tasa de inflación, porque lo que estamos viendo acá es dinero nominal, digamos, valores corrientes, sí. no en términos reales. En algunos casos acá, digamos, acá un poquito viene superando un poquito la inflación, pero digamos, tampoco es que le ganamos mucho a la inflación, digamos, así que... Sí, sumar también que, bueno, en el periodo 2019, hay hubo una desfinanciación del ente de entrenamiento deportivo que tenía ingreso privado, y que bueno, eso generó que hoy todo el deporte argentino de base, social, de base, deporte federado y de alto rendimiento, está solventado por el Estado. Hoy en algo que bueno, que creemos mucho que estamos en el deporte, que se había conseguido allá por el 2009 la ley del ENAR, la famosa ley del alto rendimiento deportivo, del ente de alto rendimiento deportivo, que generaba un financiamiento privado del ente. Bueno, eso con un gobierno distinto, una ideología diferente, se nacionalizó, el deporte argentino reclamó, no estuvo de acuerdo con la medida, por supuesto, pero bueno, eso fueron situaciones que fueron desfinanciando al deporte. Imagínense que el ente de alto rendimiento deportivo tiene el 75% de su presupuesto se va en moneda extranjera, en viajes, en hoteles, en inscripciones, en elementos deportivos, en seguros para deportistas, un montón de cuestiones, y la otra parte se va en becas para deportistas técnicos oficiales, ¿no? Pero digo, toda esa situación fue desfinanciando al deporte, de forma tal de hoy tener una situación deportiva o el deporte, y ahí es donde vemos el tema de la incidencia, ¿no? Cómo el deporte hoy está financiado en un 100% por el Estado. Y eso, bueno, tiene sus contras, ¿no? De muchos puntos que se vea. Así que bueno, no sé si queda algo más y creo que sí. ¿No? Sí, una con los programas que querías mostrar un poco cómo evolucionaron las partidas. Sí, cómo fueron mutando. Fíjense que hay una palabrita, si ustedes ven el programa 17, que está en 2011-2016, 16-17, desarrollo y fomentos del deporte social y deporte de alto rendimiento, era un poco la planificación estratégica y los presupuestos, cómo se planteaban en una situación, en un gobierno, y cómo después pasó al desarrollo del deporte y el alto rendimiento deportivo. Hemos tenido situaciones donde aparece que no, pero son pequeñas cositas que van cambiando y que bueno, para ahí donde empezamos a hablar, ¿no? Fomento del deporte social,
18-19 pareciera que no estuviera, pareciera que, bueno, ¿cómo se va a financiar eso? Está siempre lo que es la parte de la asistencia médica y control de dopaje, que claramente está orientado al deporte federado. Y bueno, ahí tienen un poquito ver este cuadro que armó Eva en función de lo que yo le mandé. Está buenísimo esto que armaste, lo quería decir acá ahora porque da una imagen mucho más concreta y precisa de los diferentes programas que se van dando en el gobierno, en los gobiernos. Sí, siempre los presupuestos, ¿viste?, reflejan un poco la idea que tiene, ¿no? La política, en definitiva, lo que está reflejando es eso, ¿no? ¿Cuál es el concepto, cuál es la idea, cuál es la prioridad que se le da a cada cosa, ¿no? Claro, y, bueno, y acá es donde se ve claramente cómo incide la economía en el deporte, el lugar que tiene el deporte en la política nacional, tiene con qué lugar le dan. Ahí donde esto es una discusión de antaño, ¿no? Pero hay quienes creemos y quienes impulsamos un Ministerio de Deportes. Nos permitiría tener mucha autonomía, nos permitiría tener la época de desarrollo social, un expediente, tardaba mucho en volver, porque tiene que pasar muchas etapas, pero bueno, también es cierto que había más programas, ¿no?, que nos permitían desarrollar el deporte. Ahí hay un núcleo con Niñez, Adolescencia y Familia, Desarrollo Social, tenía la posibilidad de que el deporte pueda ir a otras áreas, aparte de la estrictamente deportiva, y bueno, y hoy estamos en una situación puntual de volver a recuperar lo que se perdió y que la incidencia de la economía, si la economía crece, esperamos que el deporte tenga cada vez más apoyo económico. En el momento me acuerdo ya de mi época deportista, los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 95 tuvieron muchísimo apoyo económico y todavía se siguen, ahí es un ejemplo claro de impacto permanente en el deporte, ¿no? Muchas instalaciones de Mar del Plata 95 se continúan utilizando hoy, aún hoy, 25 años después, parece mentira, pero muchísimos años después, se siguen usando pileta natatorio, el patinódromo, el velódromo, aunque si bien no están en perfecto estado como estaban en esa época, bueno, se siguen usando, ¿no? Eso habla a las claras de la inversión en deporte y cómo se siguen manteniendo, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ahí tienen nuestros mails, pueden escribir lo que necesiten, a ver si podemos responderlo, Eva, por ahí vamos a las preguntas que llegan, pero bueno, ahí esperamos haber sido claros, y bueno, y ahí te dejamos. Muy interesante, Esteban Javier. y María Eva. La verdad que estuvimos tomando algunos apuntes. Hoy, justamente en la previa con María Eva, yo le comentaba que aquí en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, hay una localidad que se llama Esquel, que vive del turismo hace muchísimos años, es muy conocida aquí, y aprovecho de mandar un saludo al Chavo Ortiz, que es un periodista que en este momento nos está siguiendo y está participando de esta mesa. Les decía que la ciudad de Esquel ha generado en su normativa una ordenanza hace poco tiempo para buscar la declaración de la ciudad que sea declarada como capital provincial del turismo deportivo. Esto en función de una historia en organización de competencias deportivas y una gran logística en alojamientos, en lugares para brindar comodidades, para alojarse, para comer, una serie de servicios, bueno, que hacen que justamente esta dinámica y este movimiento y este flujo de fondos sea observado por las cámaras de comercio y por todos los estamentos que hacen a buscar ingresos genuinos, y en función de eso consideran al deporte una herramienta fundamental. Por eso, la verdad que estuvo muy interesante que nos abrieran un poco la mente en ese aspecto. Y tengo una pregunta, me gustó el concepto de externalidad positiva, y consultarles a ambos si el tema, por ejemplo, de Messi en su transferencia a su nuevo destino deportivo no genera también un impacto económico, obviamente alrededor de una ciudad como París, que por sí tiene luz y brillo propio, pero esto es un plus que la coloca en la cima de otras economías, y por supuesto la otra economía que queda atrás, la de Barcelona, ante la partida de la figura de este astro futbolístico, también me parece que crea un hueco, un vacío que me parece va a ser complejo para ellos gestionarlo. Imagino que le deben haber bajado los sponsors, y bueno, no es lo mismo con Messi que sin Messi.
así que quería conocer su opinión. La mía, la cotización bursátil, habría que ver, ya la de PSG se disparó y la de Barcelona bajó. Ahí tenés un indicador Un indicador. un indicador puntual de los inversores, digo, ¿no? Ahí donde se mueve el mercado financiero y cuál es el aporte. Otra, ya te dejo, Eva, vos tu opinión, pero otra que se me ocurre es, en lo que respecta al PSG, había cola para comprar la camiseta de Messi. Digo, si eso no es impacto, ¿qué es el impacto? Preguntaría, ¿no? Pero ahí tenés, y las que se van a dejar de vender por contrapartida de Barcelona, ¿no? Correcto. Ahí tenés una tonalidad, la camiseta positiva para la marca, creo que es la misma, en lo que es el PSG, y si fuera otra marca distinta, por ahí habría una caída en las ventas, pero bueno, van a machear las ventas que no venden en Barcelona, venden con la 30 en el PSG. No sé, Eva, vos qué aportás ahí. Sí, eso, digamos, ahí tenés dos cosas, el impacto, que es todo lo que está directamente asociado a que ahora esté Messi en París, y las externalidades positivas que vos la podés ver por esto, por el atractivo que va a generar en la ciudad ahora, ¿no? Que bueno, se va a sumar a los tours de Francia, se van a sumar la visita al PSG, obvio, como antes era ir al Barça, porque por ahí podías enganchar algún partido donde él iba a estar, y bueno, o visitar algo donde él estuviera, o como decir, la remera, bueno, eso. Así que tal cual. O una externalidad negativa, fíjate lo que está pasando con la dirigencia, ¿no? En Barcelona. Lo están matando, que lo dejaron ir, que esto, bueno, ahí tenés eso generó eso. Sabían que iba a pasar, pero bueno, ahí tenés, Javier, un ejemplo de lo que... Tal cual, tal cual. Tengo una pregunta acá por el chat de Zoom, de Fernando Aquilián, que consulta, ¿midieron también la formación académica de los entrenadores? Y dice, ¿y si eso tiene impacto en la elección laboral? Imagino que es el observatorio, justamente, que en el estudio que hicieron María Eva, respecto de la formación de los entrenadores y el impacto en la elección laboral. No. Nosotros, a ver, cuando nosotros medimos, cuando medimos el Panamericano Universitario de Futsal, solamente medimos varones y mujeres en los equipos de apoyo, para ver qué proporción había de unos y otros, digamos. Y ahí nos dio que el 97% era varones y el 3% eran mujeres. Eso por un lado. Después, por otro lado, yo había comentado en un momento que en el mercado de trabajo, digamos, los estudios muestran que cuando vos accedes a la gente que accede al mercado de trabajo para igual formación académica, aquellos que han practicado deporte durante su infancia, adolescencia, juventud, sobre todo en deportes de equipo, acceden, como tienen mejores salarios, por esto, porque tienen mejores, básicamente, creo que hasta un 17% en términos, cuantificando, digamos, cuánto más ganan, hasta un 17% más ganan, porque tienen mejores herramientas para manejarse en esos, digamos, en esos trabajos. Entonces, básicamente eso, creo que se mezclaron por ahí los dos comentarios, no sé si esa era la pregunta, si venía eso. Pero claro, si era la respuesta. Es buenísima la propuesta de medir la formación académica. Cada vez más Fernando, cada vez se van tomando, en lo que es el alto rendimiento, cada vez más se van analizando la formación académica de entrenadores, ¿no? Eso es un tema que el deporte va avanzando, cada vez es más, hay deportes que todavía no tanto, pero hay muchos deportes que empiezan a cambiar la elección de los entrenadores y la necesidad de que se formen, ¿no? Que tengan una formación previa y puedan hacerse cargo de equipos de alto rendimiento, ya sea de juveniles como de mayores. Hoy con los Juegos de la Juventud, con los Juegos Sudamericanos de Rosario, se empieza a buscar profesores o entrenadores o entrenadoras que tengan cada vez más formación, ¿no? Y hay un mercado que empieza a generarse, y no tanto el haber sido deportista de alto rendimiento te genera sí o sí ir a la selección argentina, sino que cada vez empiezan a cobrar relevancia personas que
si fueron después del rendimiento mejor, porque saben lo que significa poder ser Argentina, saben lo que significa competir para Argentina, un montón de cosas más, pero empieza a cobrar mucha más relevancia la formación académica que tengan los entrenadores. Otra consulta, Gabriel Cardetti acá nos menciona si es necesario que se imponga que haya mujeres o es preferible que como cualquier otro se vayan ganando los lugares de acuerdo a sus capacidades, tal cual hace el hombre. Es la consulta que hace a través del Zoom Gabriel Cardetti. Eva, respondo yo al cortito y después te dejo a vos la parte larga. Dale. Yo creo que es como decís vos, pero que el deporte históricamente fue machista de una manera, ¿no? Porque cuando yo era atleta, ya hace mucho, siempre digo en blanco y negro, pero es verdad casi, mi papá hacía delegado del club y mi mamá nos llevaba y nos traía al club. De repente no tenía, quizás tenía las ganas, no tenía el tiempo, porque en ese momento, te hablo de los 80, no te hablo hace 50 años de atrás, hace poco, para mí poco, los 80. Hoy la mujer tiene muchísimo más incorporada al mercado laboral, hoy están a la par, diría, con los hombres, y la toma de decisiones empieza a incorporarse. Yo no sé si está bien que sea obligatorio, pero sí te puedo decir por experiencia que estoy viviendo en el deporte actualmente, que ha permitido el ingreso de muchas mujeres, que quizás no hubiera sucedido en puestos de toma de decisiones, digo. El patinaje, que es la actividad que yo estoy trabajando hoy por hoy, ha tenido elecciones en diciembre, y la mitad del consejo directivo es mujer. Y hay mujeres que toman decisiones en disciplinas que antes por ahí estaban más relacionadas con hombres y hoy están tomando decisiones. Yo no sé, yo creo que la obligatoriedad te genera empezar a buscar. Es cierto que hay deportes que no tienen, hay deportes que son históricamente más de varones, ¿no? Pero bueno, ahí, Eva, te dejo a vos tu reflexión. Sí, hay cuestiones que son como más de fondo, ¿no? Si vos analizás el mercado de trabajo en el mundo, hay mucha desigualdad entre varones y mujeres, a igual capacitación, hay diferencias salariales en perjuicio de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, existen fenómenos que se llaman techos de cristal, y eso está recontra demostrado. Esos techos de cristal lo que significan es que la mujer no tiene acceso a los puestos de poder. Si está recontra estudiado también en el mundo, si vos analizás las empresas de todo el mundo, lo que vas a ver es que muy pocas mujeres acceden a los puestos de decisión. Y eso pasa en las empresas, pasa en los gobiernos, pasa en todos los niveles. Ahora, hay un montón de situaciones que explican eso. Algunas posiciones políticas más extremas te van a decir, bueno, que es el patriarcado, otras situaciones menos extremas te van a decir otras cosas, pero independientemente de cuál sea la explicación de base, el hecho es que eso sucede, y lo que hay que hacer es generar las condiciones para que eso no suceda. Porque, como dice Esteban, los equipos emparejados funcionan mucho mejor cuando hay paridad de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Y eso también está demostrado, que las empresas donde es más pareja la situación, el componente femenino y masculino, las decisiones son mejores las que se toman. Son mejores para la empresa, son mejores para los empleados, y bueno, y eso funciona mejor. Entonces, en ese sentido, es conveniente que sea más parejo esa posibilidad. Entonces, yo lo que te puedo contar es que nosotros, por ejemplo, en el observatorio estamos estudiando, estamos chequeando cómo organizan su tiempo mujeres y varones, estudiantes deportistas, y en una primer encuesta de prueba que estamos haciendo, lo que vemos es que las mujeres asignan 3 veces más tiempo a las tareas domésticas,
2 veces más tiempo a estudiar, asignan más tiempo al voluntariado en respecto de los varones, ¿no es cierto? Con lo cual prácticamente no tienen tiempo de ocio, prácticamente, o sea, calidad de vida cero, y te estoy hablando de mujeres que ni siquiera tienen hijos todavía, o sea, imagínate al momento en que esas chicas forman una familia. Entonces, hay muchas cosas de fondo que hay que empezar a trabajar desde lo social, para que esas mujeres puedan sostener una vida pública y privada equilibrada junto con la de los varones, y puedan también participar de la vida pública, así como los varones, porque lo que va pasando es que cuando esas mujeres deciden ser mamás o desarrollar esa vida familiar, se van alejando de la vida pública y de las posibilidades que tienen para desarrollar su vida profesional. Y después cuando quieren volver, se encuentran con una barrera de entrada muy alta, porque los varones que lograron, digamos, que no tuvieron que alejarse porque la cosa estaba resuelta en la casa, bueno, ellos ya están posicionados. Entonces, bueno, ahí hay desequilibrios, hay desigualdades, y eso lo tenemos que resolver entre todos y todas, digamos. Entonces, por eso, bueno, hay que generar las condiciones para que eso no suceda, digamos, para que podamos acceder todos y todas de manera igualitaria. Totalmente. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Están llegando muchísimos saludos y agradecimientos justamente por la disertación, por la conferencia, tanto en el Facebook como en el Zoom. Y acá voy a transmitir otra consulta de Fernando Aquilián, y por ahí metió dos, voy a hacer dos en una. Dice, salvo el Mar del Plata 1995, el resto de las propuestas de eventos internacionales en Argentina se queda en Buenos Aires. Esa fue la primera. Y dice, sería interesante conocer el porcentaje de influencia en los presupuestos de los deportes, no solo en lo que aporta el nivel nacional, sino también provincial y municipal, o sea, los 3 niveles. Y acá agrego yo, digo que muchas veces a nosotros nos pasa en Patagonia, al no tener un desarrollo de infraestructura deportiva que muchas veces venga desde el presupuesto nacional, en el caso de los patagónicos, por ejemplo, quedamos condicionados. Nosotros no tenemos pileta olímpica de 50 metros, entonces vos querés desarrollar un nadador y todos los nadadores que tenemos nosotros son de pileta corta, con lo cual no es lo mismo, o no estás en las mismas condiciones de igualdad cuando vas a disputar quizás un torneo argentino, un torneo nacional, a Buenos Aires concretamente. Es como que estás condicionado y estás en inferioridad. Así que un poco me parece que coincide y apunta a ese lado Fernando. Sí, Fernando, decirte noticia buena con respecto a los torneos. El patinaje está encarando el Campeonato del Mundo año que viene, los World Skate Games, que es un evento que nuclea 12 deportes sobre ruedas en 3 semanas en el mismo momento. Va a tener como sede San Juan y Buenos Aires. Los Juegos Sudamericanos de Patinaje van a estar en San Juan. Digo, depende mucho también la proyección que tenga cada gobierno. Hay muchas, es cierto lo que decís, con respecto a muchas propuestas que se hicieron en Argentina, eventos internacionales. De hecho, los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron en Buenos Aires. Pero pienso o sea, la propuesta, no sé si se acuerdan mucho del deporte acá, pero San Luis tuvo una propuesta para el Juego Panamericano 2019, y bueno, fue una propuesta que impulsó en la provincia de San Luis, y después, bueno, perdió creo que en la primera etapa clasificatoria, primer corte en ese momento ODEPA. Pero sí, es verdad. Y con respecto a tu segunda pregunta o reflexión, estoy totalmente de acuerdo. Hay un número acá, no llegamos a ese nivel extremo de análisis. Lo hablamos con Eva, pero no llegamos a ese nivel de extremo por el tiempo que uno tiene y vamos a las corridas, pero sí, sería muy bueno ver el aporte agregado que tiene el deporte, ya sea a nivel nacional, que lo pudimos ver un poquito, provincial, municipal, ¿no? Hay un montón de programas municipales que no son nacionales, o programas provinciales que no son. Por un ejemplo importante son los juegos bonaerenses, que también replican en los juegos municipales, o los juegos chubutenses, o los juegos porteños en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, son modelos que se van replicando y que permiten la inversión, ¿no? en el deporte en cada provincia o en cada municipio para ese juego, que la final se le evita.
Así que bueno, no sé si Eva vos aportás algo ahí, pero un poco No, la idea de sí, dejar. en la parte de números les quiero decir que igual esos datos no están disponibles. Bueno, Eva, Eh, emisiones se hizo el juego, recién lo dijiste, de bueno, futsal. sí, se hicieron dos, o sea, bueno, los que nosotros medimos fueron los universitarios, que eran los tranqui, pero antes Después tuvo el de, mundial, que fue antes de que nosotros creáramos el observatorio, se hizo el mundial de que futsal. salimos campeón del mundo, Pero bueno, Argentina, exacto. yo quería decir que sí, tal cual, que se hizo en abril, creo que de 2019, sí, o Claro. marzo, por ahí, sí, sí. Bueno, un evento. Se va centralizando un Aparte poquito de más. Mar del Plata, en el 95 hubo Posadas, Misiones. Y me 2017. acuerdo del Sur 2006 en Buenos Aires, como dice Fernando, digo, hay muchos Igual, ejemplos. sí, pero igual el sentido de lo que dice Fernando me parece que debería haber más, mucho más, digamos, Obviamente, que obviamente, no esté todo tan concentrado totalmente de en acuerdo. Buenos Aires, y sí, obviamente que estamos de acuerdo. Y acá hay una consulta, disculpen, de Luis Reyes. Vamos a tratar de poner todo por ahí en el tiempo que nos queda. Consulta si hay una política deportiva de incrementar los ingresos para mejorar el presupuesto del deporte argentino. Imagino que esto tiene relación con esa famosa quita del 1% que era de la afectación de la telefonía celular que se sacó en el periodo de gobierno anterior y que, bueno, que hoy ha condicionado justamente tanto el desarrollo y ha limitado tanto el desarrollo del deporte argentino. Sí, yo estimo que sí. La verdad que lo que yo vengo viendo en el trabajo diario que tengo con Secretaría de Deporte, con ENAR, con Comité Olímpico en relacionado al presupuesto, Secretaría de Deporte viene cada vez más impulsando un mayor presupuesto. Es una realidad esto. Después, bueno, va atado a la coyuntura actual, ¿no? Del país también. Y bueno, yo creo que el gobierno actual y los que estuvieron antes de ese periodo de gobierno macrista han impulsado el deporte mucho. Yo lo he visto, creo que lo he comprobado en muchas cuestiones. Después habrá que ver si las políticas fueron adecuadas o no, y bueno, si se puede haber mejorado. Creo que eso es un análisis más para construir, ¿no? No tanto para hacer una crítica. Digo, todo constructivo estoy planteando. Creo que hoy hay unas prioridades en el país que claramente tienen que ver con la necesidad de que el deporte tenga un lugar de esencialidad, desde mi pensamiento. Esto es una respuesta totalmente personal. Y claramente el de financiamiento del ENAR, si bien ENAR es el ente que acompaña a la élite del deporte argentino, a la élite del deporte argentino, claramente afecta al deporte total, porque de alguna manera le quita recursos que pueden ir para la Secretaría de Deporte de la Nación, que tienen que ir para otro rendimiento deportivo estricto, que antes, como dijimos, se financiaba de forma totalmente privada, ¿no? Entonces, estas decisiones, uno que está en el deporte la ve como totalmente irracionales, ¿no? Esto de financiar lo que estaba funcionando bien, ¿no? Esto que a veces uno dice, ¿cómo podemos, que queramos mejorar algo que no está tan bien? Me parece ideal y acompañemos y la política es buena, pero de nacionalizar o quitar algo que estaba funcionando perfectamente o que iba en vías de seguir mejorando, ¿no? Porque ENAR es una entidad que funciona muy bien, pero también tiene cosas que mejorar como todas. La verdad que es totalmente racional. Y vamos viendo resultados que tienen que ver con la falta de financiamiento. O sea, ¿dónde lo ves reflejado? En el ente de alto rendimiento deportivo. Si antes podían ir 10 atletas a un evento internacional, hoy pueden ir 3, hoy pueden ir 4. ¿Y cuáles son los que se afectan en el desarrollo? Los que vienen, los juveniles, porque la prioridad pasa a ser los mayores o los seniors empiezan a tener edades más altas, entonces no podés foguear, lo que se llama foguear, lo que estamos en el deporte sabemos, o ir llevando a chicos menores de edades, juveniles que puedan empezar sus primeras armas, llevarlos a competir a Chile, a Colombia, a Brasil, depende de cada país, cerca, digo, pero que empiecen a competir fuera de Argentina. El impacto directo de la falta de presupuesto en ese tipo, en el alto rendimiento, impacta en que los perjudicados son los que vienen. Entonces, cuando toman la posta, no tiene ese desarrollo que tiene que tener un chico juvenil, bueno, y arranca a competir internacionalmente ya en mayor, con lo que implica, ¿no? Competir con chicos que ya tienen varios torneos, bueno, y todo lo demás. No digo extenderme mucho, Eva, te dejo ahí también a vos. No, nada, pienso lo mismo, comparto lo que decís, y me acuerdo que en su momento era modelo para varios países, ¿no? Sí, el Que ENAR es una entidad, tenían,
La ley ENAR es una ley, pero claro. ¿cómo hicieron? El 1%, ¿cómo hicieron? Y taca, y bueno, y para replicar. Sí, totalmente. Y fue una ley, es una entidad público-privada, o sea, la ley, incluso la ley, para los que saben más de derecho, la ley del ente fue también modelo de estudio, ¿no? Porque Claro. generó un ente público-privado, de hecho está compuesto de Secretaría de Deporte y Comité Olímpico, bueno, y eso genera lo que venimos viendo, ¿no? Externalidades positivas que son negativas cuando no tienen plata para bancar a los chicos, a los que elementos deportivos, sumado a la devaluación, muchas cosas coyunturales que le pegan al deporte, o le pega a cualquier sector, digo, no, el deporte no es un sector tal aislado, cual. ¿no? Le pega a todos los sectores. Pero bueno. Bien, estamos claros. Nos está pidiendo la palabra nuestro coordinador nacional, Dante Gutiérrez Mónaco, así que Dante, te pasamos la palabra, si tenés alguna consulta o querés mencionar algo. Bueno, sí, no, hacer un poco un aporte, una reflexión. No tenemos la receta, no la tenemos, ninguno de todos estos problemas que nos aquejan, por eso esta mesa, por eso cuando armamos el Congreso pensamos y dijimos, este tema no puede estar ausente. Y digo yo, ¿cuándo le vamos a poder decir la verdad a los deportistas argentinos? Porque acaban de terminar unos juegos y siempre sale la misma cantinela, que no hay apoyo, o sea que se supone que el Estado debe financiar a los más de 50 deportes que han ido a los Juegos, y la verdad que hay que decirle la verdad a los deportistas, eso no va a ocurrir nunca, por más que tengamos la ley del ENAR o lo que sea, si el deporte no está pensado en un programa de desarrollo, que no es, si no está regionalizado, acá Esteban está hablando del patín en San Juan, una provincia que patina todo el mundo, y Javier, que está allá en la Patagonia, dice, acá no tenemos piletas olímpicas, y bueno, y en Misiones tendrán otra, en Misiones, por ejemplo, juegan mucho futsal, pues ya en el 95 se hizo el Mundial de futsal también en Misiones, recuerdo. O sea, digo, si no hay equipos de trabajo en serio, donde se incluya esta problemática que es la económica, y donde se incluyan los economistas a discutir, porque yo no veo economistas en los equipos de gestión deportiva de los organismos del Estado. Por ahí vemos, comúnmente se confunde y se habla de marketing, entonces bueno, el marketing es posicionar un producto en el mercado que ya de por sí tiene su impronta, si no nadie lo logra instalar. Pero esa es otra cuestión, la del marketing, digo. Y acá hablábamos, los dos disertantes, tanto María Eva como Esteban, hablaron del impacto que genera el deporte sobre la economía y viceversa, y la economía sobre el deporte. Y bueno, recién lo mencionaron, el tema de hoy lo que está pasando en Francia, es bueno, para ustedes que son los economistas van a tener elementos para estudiar ahí, porque realmente por ahí si uno se sienta tranquilo y se pone a pensar, a ver todo lo que ocurre, lo que está ocurriendo en París, digo, lo comúnmente uno dice, bueno, se vendieron tantas camisetas, pero se vendieron camisetas, bueno, el PSG cotiza en bolsa, se venderán muchas entradas, muchos abonos, los hoteles tendrán reservas que por ahí de otra manera no tendrían, o sea, se genera todo un impacto en la ciudad, que alguien atrás de esos, bueno, estamos hablando de grandes empresas con profesionales de primer nivel, digo, hay todo un andamiaje detrás de eso para pensar, porque hablamos de cifras siderales, ¿no es cierto? Bueno, de pensar cómo capturan esa figura que hoy es Messi para generar esto que decimos, un impacto económico no solo en el club ese, sino en toda la ciudad. Así que digo, sí, nos parece sumamente importante estas discusiones y como decimos, hay que remarla, no hay recetas, hay que pensar, hay que tratar de generar ideas que impacten, ¿no es cierto? Yo me fui anotando algunas cositas que hablamos. Y un poco se habló del ENAR, de que el ENAR para todos ha sido una maravilla, como de hecho lo ha sido una maravilla para el 3% de la población deportiva. Claro, es lo que, claro. Los que estamos en el 97% de la población deportiva de Argentina la vimos pasar.
Entonces, inclusive en el comité, en el directorio del ENAR, no están los dirigentes paralímpicos. El deporte paralímpico no tiene representación dentro del ENAR. O sea que también habría que retocar algunas cositas ahí en relación, a su vez, como también la mayoría de ese directorio que no está en manos del Estado, siendo que es un organismo público-privado, pero los dineros son públicos, así que un poco, bueno, cosas para debatir. Pero decía, cuando se hablaba también de la distribución del dinero y la discrecionalidad, hoy tuvimos hace un rato, hace media hora, otro claro ejemplo, que a veces por ahí con una causa buena se desvirtúan otras. Recién presentaron con bombos y platillos, desde la AFA, desde el predio de AFA, el financiamiento del fútbol femenino a través de YPF. O sea, el Estado Nacional, a través de una de sus empresas, va a financiar el fútbol femenino siendo un sponsor de AFA, cuando la AFA en sus arcas tiene muchísimo dinero, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy? Que hay una decisión discrecional de una parte del Estado, de decir, bueno, vamos a darle este dinero al fútbol femenino, que es profesional, entre comillas, llamémoslo profesional. Porque después veremos esto que estuvimos hablando hoy acá, el impacto del fútbol femenino profesional en la economía. Si tendremos que seguir poniendo plata del Estado para que se practique ese deporte. Y por ahí no ponerlo en la base para que haya más chicas que puedan jugar fútbol femenino. Así que bueno, apasionantes temas. Yo quiero mencionar que Gabriel Cardetti, que hizo una pregunta, bueno, sobre esto que dijo Esteban, de las comisiones directivas que se pedían que fueran mitad hombres y mitad mujeres, que bueno, Gabriel es un supervisor de educación física, si estás por ahí, Gabriel, después querés aportar algo, de la provincia de Córdoba, o sea que tiene una mirada desde otro lado también. Obviamente. Y a lo que voy es que, bueno, eso que decía Esteban es una normativa de la Inspección General de Justicia de que las instituciones deportivas tengan en sus comisiones directivas esta paridad de género. Así que bueno, para aportar. Y después también por ahí está Fernando Aquilián, que la vi, a la profe Laura López también, del patín, compañera de maestría. Si querés después aportar algo, Laura, con gusto. Y bueno, que Fernando también decía que a veces se centralizan en Buenos Aires los eventos deportivos, y bueno, eso también tiene que ver con las dirigencias que surgen desde acá, en su mayoría, y bueno, y después empiezan los intereses, bueno, hablamos con el intendente, o con el gobernador, o con el ministro, y recibo más apoyo para hacerlo en un lado y no en otro. Y en relación, lo último ya termino, porque se estoy aburriendo, en relación a una cosa que dijo Esteban de la ubicación del deporte en las estructuras del Estado, y él tomó del 2011 para acá, yo como soy más viejo, lo voy a tomar desde el 80 para acá, que es cuando era un joven profe de educación física, que ha ido pasando por distintos organismos, decía, bueno, ha estado en desarrollo social, pero hubo una experiencia muy positiva, sin necesidad de que el deporte sea ministerio, porque a veces hay resistencia a estas cuestiones, por lo que todos sabemos que no es muy tenido en cuenta el deporte. Y es una experiencia de los años 90, cuando la Secretaría fue Secretaría de Estado, pero dependiendo de Presidencia de la Nación directamente. O sea, el secretario de Deporte de ese momento, Fernando Galmarini, cuando tenía que resolver algo, lo resolvía él solo, con su gabinete, pero si tenía algo más importante que resolver o mayor apoyo, hablaba directamente con el presidente, que era su directo. Hoy tenemos un Ministerio de Turismo y Deporte que está partido al medio, digamos, que tiene turismo y tiene deporte. Entonces el que se sienta en esa silla, si sabe un poquito más de turismo, le da más impronta, o menos, según lo que sea. Así que bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Discutir dónde podría estar instalado el deporte. Pero bueno, más o menos me anoté estas cositas que fuimos hablando, pero quiero resaltar esto, la importancia de
del área de ustedes, de la economía, y de que peleen y empujen para estar ahí en los gabinetes deportivos de las federaciones o del Estado en distintas áreas, haciendo escuchar su voz. O sea, ya estamos en el siglo XXI, hay que pensar, hay que planificar, hay que desarrollar, basta de improvisación. Yo siempre me pregunté, Dante, ¿quién era hacer la planificación financiera del deporte en el municipio, en la provincia o en el Estado Nacional? Economista seguro que no, pero bueno, es un tema, ¿no? De sumarte 2, 3 cosas, no sé si Eva querés aportar algo, pero sumarte algo rápido, muy rápido. En Argentina no está la ley del mecenazgo deportivo, ¿no? No se trabajó. A veces las comisiones de deporte de la legislatura o del Congreso Nacional no están en temáticas que pueden generar desgravaciones impositivas a empresas que aporten. Vos a veces ves una propaganda ante un juego panamericano, un juego olímpico, de algún banco que dice apoyando al deporte argentino. No, apoya a 3 atletas, 2 atletas, punto. 5 atletas, punto. Para que esos atletas tengan ese último periodo de entrenamiento un apoyo económico que se complementa a sus apoyos becarios y que pueden dedicarse de lleno. Pero se termina cuando se termina el evento. Entonces, hay una falta también de trabajo de las comisiones de deporte, ya te digo, legislatura o Congreso Nacional, en impulsar esto y que el presupuesto pueda incorporar, pueda también generar. Esto que se hizo con el ENAR, que una respuesta ahí que había 1%. El ENAR está compuesto a mitad y mitad, Secretaría de Deporte y Comité Olímpico. Y se van rotando cada ciclo olímpico los cargos. Digo, es cierto que si vos hoy con un manejo del Estado en un 100% del deporte, habría que ver qué sucede. Y también comparto tu visión del 3% que solamente acompaña. Pero para los que vivimos una época del deporte de rendimiento de los 90, post Juegos Panamericanos, encontrate con un ente que vos vas a un campeonato y tenés todo solucionado la vida. Los atletas de hoy quizá no lo valoran tanto, como pasa con los chicos también de hoy, digo, que yo tenía la tele color en la pieza de mi viejo, de mi mamá, y la tele blanco y negro en la cocina, digo, y la ver color era. Y hoy valoramos, y hoy mis hijas no valoran que tienen, no sé, algunas televisiones más, pero creo que hay mucho para trabajar. Lo bueno es que se empieza a dar un debate. No sé, Eva, vos qué pensás, pero lo bueno es que se empieza a dar un debate. Creo que hay que sentar base de condiciones, esto que planteábamos recién, ¿no? Esto de generar un desfinanciamiento de un ente que puede mejorar su funcionamiento en un 100%, totalmente de acuerdo, pero que venía generando un crecimiento en un sector privado, aportando al deporte y liberando al sector público para que pueda acompañar de otra manera, es fundamental. La incorporación de las universidades, ahí la veo a Laura, las universidades en el deporte también tienen que ver, hay muchas universidades que ya tienen trabajo, bueno, Eva forma parte de una, ¿no? Que empieza el trabajo académico, que nos va a dar, sin ninguna duda, un crecimiento al deporte, ¿no? Los profesores, y requeremos un gran debate. Y después, bueno, lo que pasa siempre, que la coyuntura no nos ponga personas, cualquiera que sea, no importa ideología, cualquiera, mujer, hombre, que sepa de deporte. La interrelación entre deporte y educación física hoy, habría también que analizarla. No sé si está, ¿viste? Depende de donde vos te estudies, vas viendo si la educación física y el deporte van de la mano o no. Digo, depende la teoría, depende quién te da la teoría. La educación física ha perdido espacios con respecto al deporte, otros dicen que no. Hay profesores de educación física más deportivistas que otros, hay otros que, bueno, son discusiones amplias, debates que no vamos a terminar hoy, Dante, pero vamos a ver, te voy a ver a Fede y seguimos hablando mucho tiempo. Sí, mirá, la mesa que tenemos ahora a las 19 tiene que ver un poco con la colegiatura de los sí, la leí. Física, los espacios que se pierden. Laura, que estás por ahí. No sé si antes si Eva quería aportar algo ahí, justito. Bueno, Laura, Eva, y después le damos a Laura ahí que haga un aporte también. Sí, mira, solo para complementar, Esteban, nosotros en el observatorio, nuestra visión es que el deporte es una poderosa herramienta de política y nosotros trabajamos para mostrar y demostrar eso. Entonces, todos los proyectos que llevamos adelante siempre tienen ese enfoque. Desde que medimos impacto de eventos, hasta que medimos perspectiva de género, hasta que medimos valor social del deporte, o sea lo que sea que hagamos, es siempre con ese enfoque, con esa mirada, y me parece que, bueno, es un poco lo que todos estamos viendo, y eso es lo que tenemos que transmitir, eso es lo que tenemos que mostrar,
Y la universidad, o de nosotros, de nuestro lugar, es nuestro aporte y es lo que queremos hacer, y bueno, y es lo que estamos intentando. Así que bueno, ahí estamos. Vamos para adelante, sin ninguna duda. Laura. Bueno, hola, buenas tardes a todos. La verdad que desde mi lugar, desde la universidad, que tenemos la carrera de formación de entrenadores de patinaje, lo único que puedo decir es que hay algo muy importante que el otro día hablábamos con Esteban y con el profe Marcarián, y que él me dijo, hay dos palabras que son muy importantes, una es articulación y la otra es consenso. Y yo creo que hasta que todos no entendamos eso, que a lo mejor en las federaciones los que tienen los cargos de gestión no son las personas que realmente tienen el conocimiento de los procesos de desarrollo deportivo y sí saben de gestión y de política. Y hay entrenadores que tienen conocimiento, y la universidad o los institutos de formación tienen el conocimiento, pero no tienen la gestión ni la política. Entonces, hasta que todos no entendamos que tenemos que trabajar en equipo y que tenemos que articular, y de que cada uno tiene que ocupar un espacio con las ideas claras de que tenemos que ir todos para el mismo lado, pero con una idea clara de, como decía Fernando, de un proyecto estratégico, ¿no? Un plan estratégico, hasta que no tengamos en todos los deportes esta idea de pensarlo de esa manera y de pensar un proceso de desarrollo a largo plazo, las cosas no van a cambiar. Más allá de lo económico, por más que tengamos todo el apoyo económico, hace falta también la articulación, de trabajar entre todos, de estudiar, de investigar, de generar nuevos conocimientos, de que los entrenadores estén capacitados, y en función de que estén capacitados también van a poder empezar a ocupar cargos de gestión. Eso es lo que yo veo humildemente cuando veo que se van entrenando que se van formando los entrenadores, y que cuando quieren cambiar las cosas no pueden porque no están en los cargos de gestión, ¿no? Entonces ahí siempre les digo, bueno, ustedes tienen que ocupar estos cargos de gestión, las cosas se cambian a través de la política. Bueno, así que me parece que cada uno desde su lugar. Muchas gracias, Laura, por tu aporte muy interesante, y quería, para ir cerrando, va en línea con lo que plantea el profesor Alberto Hernández, que dice: estimados colegas, en la medida que no acordemos que la base del deporte está en los consensos y articulaciones, un poco lo que decías, Laura, y entre la educación, la salud, los profesionales y las leyes, será todo muy difícil para poder crecer. Así que me parece que bastante gráfica la opinión también del profesor Hernández respecto a cómo los consensos y las articulaciones de todo lo que tiene que ver de planes, programas y proyectos para la educación física y el deporte. No es una isla cada sector, justamente a través de las vinculaciones de los distintos estamentos del Estado, es que me parece que vamos a lograr un crecimiento y un desarrollo sostenible. Les dejo Esteban y Eva para cerrar, y ya estaríamos preparándonos para la próxima mesa. Bueno, gracias Javier, gracias Dante. Somos optimistas, ¿no? Siempre que los que fuimos deportistas tenemos que ser optimistas y levantarnos, y todo lo que estamos en el sector deporte en lo que se viene. Hoy hay olas de nuevos dirigentes, de nueva gente que toma puestos, nuevos entrenadores, gente que va de a poco reemplazando a dirigentes que ya van terminando su recorrido dirigencial. Así que yo personalmente soy optimista, creo que siempre hay cosas para cambiar, siempre va a haber un cosito más, la bancarización del deporte, ¿no? Lo que nos está costando a muchas entidades bancarizar, transparentar, generar que las instituciones generen facturas electrónicas. Estamos en un proceso permanente que claramente empieza a cambiar, ¿no? De a poco, los avances se van dando, y esto de lo que planteaba recién, bancarizar el deporte nos permite evitar que el delegado o la delegada vaya a la institución con la plata a pagar el torneo, la licencia, lo que sea. Empezamos a generar un movimiento que la gente ya paga por Mercado Pago las inscripciones. Todas estas cosas hacen que el deporte tenga muchísima más transparencia, no porque alguien se lleve la plata, sino porque incluso es menos responsabilidad para que la juntaba. Hay un montón de cosas que van cambiando, así que somos optimistas. Sí, coincido con Elba también, ahí lo que plantea último Javier, y agradecerte, Dante, por la posibilidad, bueno, sabés que
nos vamos charlando, hablamos poco, mucho de vez en cuando, pero nunca me olvido el acompañamiento que me has dado cuando yo era mucho más joven allá en la ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de poder impulsar mi deporte en un ámbito, en un área que no estaba. Siempre yo tengo la virtud que me enseñaron en mi casa de no olvidarme de dónde vengo, ¿no? Y creo que siempre es importante saber dónde uno viene, saber la gente que lo acompañó, que después a veces la vida te separa o te vuelve a juntar, pero uno sabe la gente que está permanentemente empujando para el deporte. Así que gracias, y bueno, y estamos a disposición cuando necesiten. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, Eva, te da tus palabras finales para cerrar la mesa. Gracias, Javier, Dante, la verdad, Esteban, encantada de haber compartido este rato con ustedes. Siguiendo un poco lo que decía Laura también, nada, quería compartirles la experiencia de Misiones. Nosotros acá tenemos un ministerio de deportes. Durante 6 años hubo un ministro que fue deportista, automovilista. Él tuvo una visión muy clara de lo que quería con el deporte, organizó a las entidades deportivas, hizo un registro único de entidades deportivas, aplicó, bueno, todos los subsidios iban para las entidades que estaban registradas, que presentaban proyectos, hizo un trabajo muy fuerte en eso, aplicó, digamos, organizó un centro de alto rendimiento para que los chicos no se tengan que ir de la provincia y puedan entrenar acá. Le llevó mucho tiempo hacerlo, mucho esfuerzo, pero con una visión de lo que quería hacer, es decir, él tenía la visión, tenía la idea, y bueno, armó el equipo y lo pudo hacer. Se puede hacer, tuvo buenos resultados, la verdad que es una persona admirable, y dejó un ejemplo para las siguientes gestiones que lo van a ir sucediendo, ¿no? Entonces, está bueno el modelo, se puede hacer, se necesita, como decían hoy, la visión, la coherencia, y bueno, la claridad de lo que se quiere hacer, y bueno, y después acompañar, y como dicen ustedes, armar un buen equipo que esté preparado para el desafío. Pero bueno, se puede hacer, así que nada, sigamos para adelante. Bueno, nuevamente muchas gracias, Eva, y muchas gracias, Esteban. Y bueno, compañeros, a todos los invitados, gracias por acompañarnos. Les recuerdo, a partir de las 19 horas vamos a tener la mesa Colegiar a la educación física, sí o no, a través del doctor y profesor Maximiliano Brumec, la profesora Elvira Beneites de La Pampa y la licenciada Silvia Pérez de la provincia de Salta. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos estamos viendo en unos minutos. Que tengan buenas tardes. Chao, buenas tardes, gracias a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao.